Y volvemos después de un tiempo con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, esta vez para hablar de los bandeirantes, una historia que nos toca muy de cerca porque, en fin, es historia luso-americana, pero también iberoamericana y que atravesó las fronteras, entonces, las entonces difusas fronteras. Bueno, a día de hoy algunas fronteras siguen siendo difusas, ¿no, pana? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por tu invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? Este tema tan desconocido para el público en general como lo son los bandeirantes. Tal vez en Brasil, en Portugal sí son bastante famosos, pero para el mundo hispano no lo es tanto, ¿no? Y hay que decir que mientras que la historia española y la de los países limítrofes con Brasil, hispanos, los bandeirantes son considerados como una especie de piratas de tierra, ¿no? Y en Brasil los bandeirantes son reconocidos más bien por haber llevado las fronteras de la América portuguesa mucho más allá de las establecidas en el Tratado de Tordesillas, por lo que definieron los límites actuales del territorio brasileño. Hay que decir, Antonio, algo muy importante, que los portugueses se aprovecharon de la unión de coronas de Castilla con Portugal durante el reinado de Felipe II y sus sucesores para extender estas fronteras, y justamente lo hacían por medio de los bandeirantes, ¿no? Que iban ingresando más allá de los límites del Tratado de Tordesillas establecido, ¿no? Claro, bandeirante, bueno, la palabra lo dice, el que se acoge a una bandera o a la distinta bandera, bandeira en portugués, y estaban Uh-huh. formados pues por portugueses, incluso también por algunos colaboradores indígenas, mulatos, mestizos, ¿no? Se formó un mestizaje ahí de la población. Sí, étnicamente eran descendientes de portugueses, pero en su mayoría estaban mezclados con indígenas, eran mestizos. Fíjate que un núcleo de, digamos, de formación o de emisión de bandeirantes fue São Paulo, la que hoy es la Uh-huh. capital económica del Brasil y una de las grandes capitales económicas del mundo. La economía y el trabajo que mueve São Paulo, eso no está en los escritos. Pero claro, en aquella época São Paulo era una ciudad situada en el llamado Planalto, en una, como en un altiplano, no estaba tan en la costa propiamente dicha, su importancia era muy diferente al São Paulo que entendemos hoy. Desde Sao Paulo y alrededores es que salieron muchas incursiones de bandeirantes. Sí, se puede decir que Sao Paulo fue prácticamente una ciudad que se desarrolló gracias a la actividad de estos piratas de tierras, de estos bandeirantes, ¿no? Y hay que decir que los bandeirantes, Antonio, fueron bandidos crueles y sanguinarios, porque saqueaban las aldeas indígenas, mataban niños, violaban mujeres, esclavizaban a los indios, algo que hay que tomar en cuenta, estaba prohibido en la monarquía hispánica. Desde el primer momento los reyes católicos, como Isabel lo refleja en su testamento y en sus mandatos a sus sucesores, de prohibir la esclavitud indígena, y luego con las leyes de Burgos, las leyes nuevas, pues se elimina prácticamente y se prohíbe la esclavitud en la monarquía hispánica, pero por el contrario, en el imperio portugués sí era permitido la esclavitud indígena, y entonces los bandeirantes hacían estas excursiones y estas incursiones al Amazonas y al territorio virgen para capturar a los indios, ¿no? Y esclavizarlos. Las expediciones que organizaban salían, como tú bien dices, generalmente desde Sao Paulo, y tenían como objetivo pues capturar los indios para venderlos como esclavos y también encontrar oro y piedras preciosas, ¿no? Que era la otra actividad que ellos se trataban de lucrar, ¿no? Claro, fue gracias a los bandeirantes, por ejemplo, que se vive una fiebre del oro ya en el siglo XVII en Minas Gerais, por ejemplo, porque uno de los obstáculos que encontraron los portugueses es que en sus territorios americanos pues no había metales preciosos prácticamente. Había madera, había un circuito comercial, pero no había, o bueno, mucha riqueza piscícola para la pesca, pero que no había ese metal precioso que, por ejemplo, sí había en la Nueva España o en el Perú, y fue gracias a las incursiones bandeirantes que se vivió toda una fiebre del oro en el siglo XVII con el descubrimiento de las minas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Los bandeirantes descubrieron grandes depósitos de oro en las montañas de Minas Gerais. Y se dice que más de 400.000 portugueses y 500.000 esclavos africanos acudieron a la región a explotar el oro. Mucha gente abandonó las plantaciones de azúcar y los pueblos de la costa noreste
para ir a la región del oro, ¿no? Que era Minas Gerais. Y en 1725 la mitad de la población de Brasil vivía en el sureste de este país. Y oficialmente se dice que se enviaron 800 toneladas métricas de oro a Portugal en el siglo XVIII. Otro oro también circulaba ilegalmente y por supuesto también parte del oro se quedaba en Brasil para, si no, no se hubieran construido grandes infraestructuras. Y Minas Gerais, hay que decirle, Antonio, que fue el equivalente portugués del Potosí para España, ¿no? Sí, sí, sí. La localidad, sobre todo de Ouro Preto, se convirtió en la ciudad más poblada del Imperio Portugués, contando con unas 40.000 personas en 1730 y décadas después en 80.000. Y en ese momento la población de Nueva York era menos de la mitad de ese número de habitantes y la población de Sao Paulo no superaba los 8.000. Imagínate lo importante que fue esta ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais, para el Imperio Portugués. Es que fíjate que además eso cambió el paradigma del Brasil para toda su historia, porque a día de hoy todavía el llamado sureste, bueno, Brasil está dividido en como en cinco, aparte de los Uh -huh. estados, hay como cinco grandes áreas geográficas. Una área geográfica del Brasil es el sureste, no confundir con el sur, el sur, perdón, lo he dicho en portugués, Santa Catarina, O en portugués o en caribeño, ¿eh? sí, sí, el Río Grande del sur, Santa Catarina, Paraná, no, no, yo me estoy refiriendo a lo que es São Paulo, lo que es Río, lo que es Minas y lo que es Espíritu Santo. A día de hoy mueve 75, como 75 millones de personas, de 200 millones que tiene Brasil. O sea, en el siglo XVII ya Brasil está, ¿cómo podemos decir? Pues prefigurando su futuro, está conformando su futuro a raíz de las incursiones bandeirantes y de la aparición de las grandes minas, que como tú bien dices, además, de hecho, fíjate lo destacado que es el arte barroco brasileño, que todavía en Minas podemos admirar catedrales, calzadas, iglesias, también una tradición muy cercana a las hermandades de negros, de las que hemos hablado en Sevilla, de la de Sevilla, aparte de las hermandades de Perú, de México, de Cuba, de Venezuela, pues en Portugal y Brasil también existe esta importancia de las cofradías de negros y vemos cómo a partir del siglo XVII, y no digamos ya en el siglo XVIII, se construyen muchas iglesias de advocación del Rosario, que era una vocación muy importante para las hermandades de negros, ¿no? Entonces, yo creo que el descubrimiento de las minas, es que ya te digo, hasta hoy, hasta siglo XXI, está influyendo en el devenir de Brasil. Sí, por supuesto. Las minas es un importante sector económico para el Brasil, y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Hasta en el Amazonas todavía se sigue explotando grandes cantidades de minas, ¿no? Inclusive muchos brasileños llamados garimpeiros no solo explotan las minas del Brasil, sino que atraviesan las fronteras y explotan las minas, por ejemplo, de Venezuela o de la Guyana, ¿no? Pero bueno, Eso por desgracia, regresando un poco al tema principal de hoy, sí, no lo que te decía, que sí, dime, Antonio. En la Amazonía el tema de la minería Ujú. ilegal es un problema endémico porque en Perú también pasa mucho, o sea que, y como tú bien dices, pues atraviesa fronteras. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, o sea, hay que decir que Brasil tiene una población muy superior al del resto de los países hispanoamericanos y es por eso que siempre, hasta el día de hoy, vemos, ¿no? Cómo traspasan las fronteras y explotan los recursos de los países hispanos, ¿no? O sea, todo este problema fronterizo. Pero regresando un poco al tema central, que son los bandeirantes, hay que hablar mucho sobre lo de la esclavitud de los indígenas por parte de ellos. Y hay que decir que en cuanto al destino de los indígenas capturados, aparecen claras evidencias en los documentos que su venta como esclavos en São Vicente y sobre todo en Río de Janeiro fue bastante común, aprovechando el apogeo que tuvo las plantaciones azucareras en Brasil, ¿no? En esa época, convirtiendo muchas veces los bandeirantes en expediciones cuyo único objetivo era la captura de indígenas. Se dice que entre un tercio y una cuarta parte del trabajo de los ingenios azucareros de los benedictinos del Río de Janeiro, por ejemplo, lo desempeñaban estos indígenas esclavizados por los bandeirantes. Y los bandeirantes paulistas devastaron también las misiones jesuíticas en el sur del Brasil en busca de indios para someterlos a la esclavitud. Se dice que entre 1628 y 1631 devastaron la región de Guairá en Paraguay, este es territorio hispano, y Ujú. más de 60.000 indios fueron capturados y vendidos como esclavos en ese periodo. Algunos jesuitas siguieron a sus indios al cautiverio para consolarlos, o sea, en su misión de religiosos, ¿no? De hecho, Y luego los marcharon jesuitas a Sao portugueses, Paulo para... Sí.
Lo que Sí, te, dime. los jesuitas portugueses y los bandeirantes estaban siempre enfrentados por esa cuestión. Sí, por supuesto. De hecho, ahorita voy a nombrar algunos de los problemas que hubo entre los jesuitas y no solo entre los banderantes, también las autoridades eh, portuguesas, ¿no? Y bueno, estos jesuitas protestaron ante las autoridades por la crueldad de los bandeirantes y el gobernador Hernán Arias realizó tentativas ante las autoridades españolas para frenar los ataques de estos piratas de tierra, ¿no? De estos bandoleros. Y los métodos de los bandeirantes eran extremos y crueles. La reducción de San Antonio en Guairá, en el Paraguay, que intentó resistir, fue destruida y quemada, degollados al pie del altar de su iglesia varios de sus habitantes, y el resto, se dice un número de 2.500 vendidos en los mercados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Y después de una extremada caminata de centenares de kilómetros, Antonio, hay que decir que muchos de los indios capturados morían en el camino extenuado, porque es muy largo la distancia entre el Paraguay y Sao Paulo, ¿no? Sin embargo, a pesar de las crueldades, algunos bandeirantes pasaron a la historia como pioneros y exploradores en Brasil. Uno de los más famosos fue Antonio Raposo Tavares, jefe del Bandeira que asoló a Guairá y quien realizó un extraordinario viaje hasta las cordilleras de los Andes, en los confines de Perú y Ecuador también, y luego bajó hasta la desembocadura del río Orinoco. Raposo Tavares entre 1628 y 1638 expulsó a los españoles de 4 provincias jesuíticas de Guairá, Paraná, Uruguay y Tape, con 900 mamelucos y 2.200 indios aliados. Y los padres jesuitas, cuyos celos le impedía darse por vencidos, fueron retirándose cada vez más al interior de la jungla para fundar nuevas misiones y proteger a los indios contra la crueldad y la explotación de los bandeirantes, y su superior eficiencia fue el principal motivo de la hostilidad de los bandeirantes, que envidiaban el éxito alcanzado por los sacerdotes a pesar de tantos reveses y penalidades, ¿no? Pero claro, porque lograron formar poblaciones estables, además incluso grandes fábricas. Fíjate todos los instrumentos que se construyeron allí, los edificios. Claro, entonces los bandeirantes muchas veces no comprendían por qué aquello era y ellos lo que iban buscando era otra cosa y muchas veces actuaban a espaldas incluso de la autoridad portuguesa. Hay que decir que Portugal era un país que en aquella época en Europa pues apenas movía 1 millón de habitantes y que realmente no tenía una maquinaria política engrasada de cara a lo que significó el Brasil. Brasil era un territorio inmenso con una frontera muy difusa que todavía a día de hoy las fronteras son difusas, imaginémonos en el siglo XVII, ¿no? Y es verdad pues que los bandeirantes, su función desde luego era una función cruel, pero me llama la atención lo que tú has dicho también, cómo ellos eran, o sea, incluso otros indios colaboraron en estas rapiñas, en estas racias, ¿no? Y muchos Uh -huh. bandeirantes finalmente eran mestizos de portugueses y de indios, ¿no? Sí, ¿no? Y durante todo el transcurso del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, los bandeirantes y los indígenas misioneros dirigidos por los jesuitas se enfrentaron en sangrientos choques, generalmente favorables a los bandeirantes, como por ejemplo te puedo citar la batalla de Momborore, ¿no? En Bororé, Sobre ¿no? un afluente del curso superior del río Uruguay en 1641. De hecho, una de las consecuencias, Antonio, de la famosa guerra guaranítica que se dio entre 1754 y 1756 fue las incursiones de los bandeirantes. Hay que recordar que después del Tratado de Madrid de 1750, el asegurarse el dominio de la entrada de la cuenca del río de la Plata, la monarquía hispánica pues intercambia las misiones jesuíticas de la cuenca del Alto Uruguay por las colonias de Sacramento, ¿no? Para resguardar que los portugueses no llegaran hasta la entrada del río de la Plata, ¿no? Y los indígenas de las misiones protestaron porque querían seguir bajo dominio español, ya que, como hemos dicho, los portugueses esclavizaban indígenas, alentados también, inclusive a veces estas luchas alentadas por los jesuitas, ¿no? Hay que decirlo bien. Y en 1755, Antonio, el marqués de Pombal, que era el jefe de gobierno portugués, atacó a las misiones, emancipando a sus discípulos amerindios, y en 1759 expulsó a los jesuitas del Brasil. Estamos hablando de 1759, ojo,
Sí, sí. que en España se expulsa después, en 1767, y siempre se habla de los malvados Borbones expulsando a los jesuitas, y ya los portugueses lo habían hecho antes. Y los Austrias también los expulsaron, pero de los Austrias no se habla. Parece ser que los únicos Sí, que expulsaron a los jesuitas fueron los Borbones. sí, sí, nada más se habla de los Borbones, pero hay que decir que los portugueses, los Austrias, inclusive los Austrias del centro de Europa también expulsaron a los jesuitas, pero no se dice nada de esto. Y hay que decirlo que los Borbones lo hicieron ya por temas políticos, porque los jesuitas estaban metiéndose en política y alentando revueltas. Pero bueno, ese es otro tema que Ya, ahí nos seguro, metemos en otras camisas de once varas. exacto, pero bueno, seguro en algún podcast lo hablaremos. Y hay que decir, Antonio, que un Bandeira desconocido del siglo XVIII dejó también un informe conocido como el manuscrito 512, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Brasil desde el año 1753, y en este cuenta que habían descubierto las ruinas de una ciudad desconocida en el sertón de la provincia de Bahía, Bahía, sí, y sí. nunca se ha podido comprobar que dicha ciudad existió, siendo dicho manuscrito el mayor mito arqueológico brasileño, una especie del Dorado, ¿no? Dentro del Brasil. Eso ha quedado como un mito, además, incluso en el folclore, en el imaginario colectivo Uh brasileño, -huh, sí es verdad, y en Bahía, en el Sertón. Fíjate, los argentinos, por ejemplo, probablemente serán los primeros que han incorporado esa palabra que viene del portugués de sertão, como decir, de uh -huh, sertazo o algo así, que yo alguna vez la he utilizado también para mi tierra, aquí en el Ajarafe, porque hay grandes caminos que me recuerdan mucho el paisaje del sertón brasileño. Y ya los argentinos dicen sertón, porque claro, la palabra uh -huh, brasileña es sertão. Y, y fíjate que eso está ahí desde hace siglos, ¿no? Quedó y se conserva en la Biblioteca Nacional en esa gran extensión de terreno, porque el Sertón de Bahía, tú imagínate lo que es aquello, bueno, Bahía uh y todo lo que es el centro y el centro oeste de Brasil, ¿no? Es un paisaje inmenso, pero hasta la fecha no ha aparecido, solo apareció en el papel. Sí, es una leyenda parecida al del Dorado en Hispanoamérica o la ciudad de Cíbola, ¿no? Mm. En Norteamérica. Pero bueno, hay que decir, Antonio, que para los brasileños y también para los portugueses, los banderantes fueron unos héroes porque extendieron la frontera del imperio y del Brasil, ¿no? Y también dieron réditos económicos para ellos. Y también hoy en día hay monumentos, ¿no? En la ciudad de Sao Paulo existe en la actualidad una obra de arte del escultor Vítor Brechelet llamada Monumento a las Bandeiras. Es una escultura de granito de 16 metros de altura y 50 metros de longitud. Y fue inaugurada en el año 1953 y está situada en una plaza frente al Palacio del 9 de Julio, sede de la Asamblea Legislativa y del Parque de Ibarapuera. Para los brasileños, sin dudar alguna, son los héroes, ¿no? De la patria. Claro, porque en Brasil el bandeirante es más visto como un explorador, más que como otra cosa, ¿no? Bandeirante tiene esa figura, lo que tú decías antes, como a lo mejor la figura del pionero en los Estados Unidos. Pasa que, claro, yo te digo, el bandeirante muchas veces actuaba incluso de espaldas a la autoridad portuguesa, ¿eh? El bandeirante iba por libre, es la expresión esa de que era un Sí, pirata. pero las autoridades portuguesas también los apoyaron mucho y se hicieron también la vista gorda muchas veces. Ahí está, ese era el truco, bajo cuerda. Mira, es un método muy parecido al que utilizaban los franceses, sobre todo con los calvinistas, por ejemplo, o los hugonotes, ¿no? Cuando muchos piratas franceses que arribaron al norte de Brasil o a las costas españolas eran hugonotes. Entonces, claro, cuando España o Portugal pedía responsabilidades, pues depende, decía, no, no son súbditos del rey de Francia porque son hugonotes. Pero cuando cogían tierra, ahí sí eran súbditos del rey de Francia, salvando la distancia religiosa, porque en Portugal, quitando los holandeses, Portugal no había hugonotes, pero Portugal, lo que tú dices, hacía la vista gorda y jugó como un doble juego. Que también te digo una cosa, en España, por ejemplo, eso pasó con algunos traficantes de esclavos, porque España persiguió la trata, pero sí es verdad que algunos decían, no, es que esto como es comercio con los portugueses, también se aplicaba cierta vista gorda, en fin, es un poco los subterfugios. Además, tenemos que tener en cuenta que las comunicaciones de la época no son las de ahora. Ahora hay mucho más mecanismos de control que antes que quedaba en la otra punta del mundo y, o sea, imagínate un primo de mi padre que emigró a Brasil y estoy hablando de la posguerra y lo que llegaban de Brasil eran dos o tres cartas al año, pues tú imagínate en el siglo XVII.
Sí, claro, las comunicaciones eran mucho más lentas y más esporádicas, pero hay que hacer también una comparación entre la monarquía hispánica y el imperio portugués en cuanto a lo que son los conquistadores, ¿no? Y los bandeirantes, son totalmente diferentes. Sí es cierto que a veces la monarquía hispánica, pues hubo ciertos fallos, no fue perfecta, pero existe la legislación y lo podemos ver en el mundo real, en la guerra guaranítica, porque los mismos indios no querían pertenecer al imperio portugués, querían seguir siendo súbditos de España porque sabían que con España había unas leyes que funcionaban en su mayoría y se cumplían y la corona hispánica pues los protegían, ¿no? O sea, lo importante de este tema de los banderantes es ver esta comparación, ¿no? Entre el sistema portugués, la de conquista con los bandeirantes, que eran prácticamente unos piratas, y el de conquista hispánica, que sí, los primeros años lo hicieron militares, pero después se hizo más que todo la conquista por medio de los religiosos, ¿no? Por medio de las misiones. Y además es curioso porque en Brasil, por ejemplo, no existe la figura del conquistador como tal, como la tenemos, Ujú, por ejemplo, en la cultura hispana. Claro que a día de hoy, por desgracia, es una figura muy denostada. No porque todos los conquistadores fueran santos, sino porque tenemos tan deformado el imaginario colectivo negativa, injustamente, ¿no? Pero en el ámbito luso-americano no existe la figura del conquistador. En todo caso, la figura desde Álvarez Cabral, desde las famosas ujú. Sí, descobertas. para ellos son más exploradores, pero yo creo que lo más parecido a un conquistador son estos bandeirantes, Sí, claro, pero porque fueron los que fundaron ciudades. Fueron los que fundaron ciudades en el interior de Brasil, inclusive, como te digo, extendieron la frontera. Antes la frontera entre Venezuela y Brasil era el Río Branco, imagínate hasta dónde llegaba Venezuela. Y los bandeirantes ingresaron y empezaron a fundar fuertes y expandieron la frontera y se tuvo que enviar la expedición al Orinoco comandada por José Solano y Bote para establecer la frontera entre Brasil perdón, entre Portugal y España en esta zona de la frontera del norte, ¿no? Que es el actual Venezuela y Brasil. Y en el siglo XVIII, muchas veces presionando a Inglaterra, jugando sus bases a Inglaterra, pues a Inglaterra también le convenía esa, entre comillas, política de los bandeirantes. Y en el siglo XVIII hubo épocas bastante virulentas que llegan a guerras abiertas y bueno, ahí yo Sí, creo que por supuesto, el virrey del Perú, Ceballos, derrota a los portugueses en el Río de la Plata y España puede tener el control de toda esa zona y resguardar todo el virreinato del Río de la Plata. claro, que fíjate toda la política expansionista que se hace con la colonia del Sacramento, todo era la idea de tomar la banda oriental, el actual Uruguay. Ujú. Incluso, bueno, se firma aquel tratado que se le ceden tierras a Portugal a cambio de la futura Guinea Española, que yo creo que eso, verá, claro, estamos hablando de todo lo pasado, pero creo que eso fue un error porque finalmente Inglaterra siempre estuvo ahí en las sombras aprovechando todo ese tipo de cuestiones. Bueno, pero hay que decir que la monarquía hispánica nunca dejó que los portugueses llegaran a la desembocadura del Río de la Plata, que ese fue el principal objetivo geoestratégico para España y los portugueses no lo consiguieron. Sí lo consiguieron después de la independencia, cuando el imperio de Brasil invade Uruguay y ahí casi entra una guerra entre Argentina y Brasil, que al final tuvieron que inventarse a Uruguay como un país, un estado independiente. Igual que se inventaron a Bélgica en Europa, es el mismo modelo de Estado tapón. Y fíjate, pero Exacto. fíjate, Emilio, lo que estamos hablando, por ejemplo, en el siglo XIX, ya como tú dices, después de las independencias, todo lo que Brasil ha ensanchado su frontera, porque si uno mira incluso hasta el siglo XVIII el mapa, no tiene nada que ver con el Ujú. mapa de ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, la frontera entre Brasil y Venezuela en el siglo XIX, pues lo que es actualmente la ciudad de Boavista pertenecía de facto a Venezuela, lo que es la ciudad actualmente de Boavista, y hoy en día es un territorio brasileño. Y Todo eso se perdió después de la independencia. territorios que pertenecían a Bolivia, Perú, a Colombia. Perú perdió muchísimo territorio con el Brasil. También te digo una cosa, yo creo que Brasil en ese sentido fue un poco más como Estados Unidos, tuvo una política Ujú. expansionista mucho más clara. Quizá la figura de la monarquía le dio una entidad, aunque en Brasil hubo tendencias separatistas, la llamada Confederación de Sí. Ecuador estuvo a punto de dividir Brasil en varias repúblicas,
luego la revolución de los farrapos, ¿no? En el sur. Sin embargo, al que bien la monarquía brasileña contuvo aquellas intentonas, fíjate, desde 1822 a 1889, bueno, aparte del siglo XIX, Brasil fue una monarquía, la única monarquía independiente de América, con continuidad, ¿no? Porque está, bueno, está el tema de Haití o el Imperio Mexicano, pero digamos la monarquía con continuidad, como fue la brasileña. Y eso yo creo que le dio una mentalidad, quizás, no deja de ser una conjetura, una mentalidad mucho más clara y de expandirse a costa de sus vecinos que las repúblicas nacidas de la América Española no supieron contener, porque es que ya te digo, probablemente no hay ni un vecino del Brasil que no haya sufrido pérdida de territorio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, vemos prácticamente que las antiguas territorios portugueses se mantuvieron unidos después de la independencia, la separación del Imperio portugués. Los anglosajones se mantuvieron unidos en el norte con las 13 colonias y se expandieron. Igual en el Canadá, ¿no? Se mantuvieron unidos, no se dividieron, se expandieron y absorbieron territorios antiguos de Francia. O sea, en cambio nosotros los hispanos, los antiguos territorios de la monarquía hispánica, después de las independencias lo que hicimos fue dividirnos y debilitarnos y ahí está el resultado, ¿no? La pérdida territorial no solo con Brasil, sino con los Estados Unidos, en México, con los británicos en la Guyana, en Belice, en las Malvinas y en otros territorios, ¿no? O sea, hemos perdido más bien con las independencias, dividiéndonos en vez de buscar una unión que nos fortalezca y más bien hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos expandido nuestro territorio. Bueno, de la historia de los bandeirantes, Emilio, lo que podemos aprender es eso, porque finalmente forma parte de una historia común, como es la historia iberoamericana. Fíjate, por ejemplo, yo cuando estudié en la universidad, que en Sevilla tú sabes que tantas asignaturas hay de historia de América, apenas hay este tema. Recuerdo que tuve una asignatura que era historia de la colonización portuguesa en Brasil, pero hay muy poco cuando debe estudiarse como una historia de conjunto y un patrimonio histórico común, ¿no? Y esto de los bandeirantes, pues nos enseña muchas cosas. Y yo siempre digo, Emilio, que ya por lo menos ya sabemos qué es lo que no hay que hacer. A ver cuándo aprendemos a lo que hay que hacer. Sí, correcto. Como decimos, o sea, es un tema muy desconocido, sobre todo en el mundo hispano, ¿no? Este tema de los bandeirantes y bueno, esperemos que la gente pueda aprender y conocer este nuevo tema y del porqué de la expansión del Brasil, si ya había un tratado de Tordesillas que dejaba claro cuál era su frontera, ¿no? Y el porqué de muchas cosas actuales que vivimos hoy en día y los bandeirantes son sumamente importantes para entender muchas cosas del día de hoy entre el mundo hispano y el mundo lusohablante en Sudamérica. Correcto, pues volvemos la próxima semana. Emilio ha estado ahora de vacaciones, se ha dado un merecido relax y nosotros agradecemos siempre a nuestros seguidores. Emilio sigue en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Twitter no, perdón, en Instagram, en Facebook, a veces se pelea con el mundo, pero bueno, son cosas, son los gajes del oficio. Saludamos también a nuestros Patreon, a José Alberto Gil. Martínez y bueno, también a otros Patreon de Venezuela Provincial como son Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Gabriela Arrieta. También invito a los seguidores de Venezuela Provincial a seguir a Antonio Moreno Ruiz en YouTube. En Facebook está como página de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter está como un andaluz indiano. Recuerden que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo y seguir y suscribirse al canal de Venezuela Provincial de YouTube y al de Antonio Moreno Ruiz. Correcto, pues volvemos próximamente con nuevos temas de historia hispánica. Te mando un abrazo, pana, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao. Adiós.